lo que lo que es el ordenamiento jurídico, que son todas las normas que se aprueban en nuestro país, hay que diferenciar, igual que diferenciamos el poder legislativo con el poder ejecutivo, hay que diferenciar también las normas jurídicas porque según quien las apruebe son de una manera o tienen una jerarquía. Entonces, cuando hablamos del poder legislativo, estamos hablando de las Cortes Generales, que son el Congreso y el Senado, ¿verdad? El poder legislativo es aquel que aprueba las leyes, que son las normas que están más arriba en el ordenamiento jurídico. El poder legislativo queda configurado a raíz de las elecciones generales. Nosotros, cuando votamos en las elecciones, no estamos votando un presidente del gobierno, estamos votando a partidos políticos, porque nosotros tenemos una democracia representativa. Entonces, lo que hacemos es votar a partidos políticos y quedan configuradas las cámaras, que son el Congreso de los Diputados y el Senado, el Congreso de los Diputados con 350 y el Senado con 265, creo que tienen en la actualidad, quedan configurados Congreso y Senado en función de nuestras votaciones. A mayor cantidad de votos van a tener mayor cantidad de escaños en el Congreso, que es fundamentalmente la Cámara Legislativa por antonomasia, ¿vale? Es por esta razón que, según cómo quede configurado el Congreso, pues ahí se va a elegir un presidente del gobierno o no. Entonces puede suceder, como sucedió, que lo hemos vivido todos, que saca más votos un partido político en concreto, pero no consigue los apoyos de toda la Cámara porque la Cámara, que es el Congreso, está muy fragmentada y por tanto pues no consigue los apoyos necesarios para ser investido presidente. Otro partido político que no tiene todos los votos que tiene el anterior, sí que consigue los apoyos de la Cámara, que está muy fragmentada, y en ese caso pues puede constituir gobierno. Hasta aquí me seguís todos, ¿verdad que sí? Bien. El Congreso es el que aprueba las leyes y las leyes son de dos tipos, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Las leyes orgánicas son en virtud de la materia. Hay determinadas materias que siempre deben aprobarse por ley orgánica. Los derechos fundamentales, estatutos de autonomía, el régimen electoral general y cualesquiera otras que diga la Constitución. Esto es una lista abierta, ¿lo veis? Cualesquiera otras que establezca la Constitución. Por ejemplo, el Poder Judicial, la ley orgánica del Poder Judicial se aprueba por ley orgánica, o la regulación del Poder Judicial, ley orgánica, el Tribunal Constitucional se regula por ley orgánica. Cuando se habla de la delegación de competencias en las comunidades autónomas o leyes de transferencia, también se necesita una ley orgánica. Entonces, la ley orgánica, ¿por qué se caracteriza? Porque requiere una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Eso quiere decir que va a necesitar como mínimo 176 votos. Mientras que una ley ordinaria necesita una mayoría simple, que es más votos afirmativos que negativos de los que voten, no de los que voten, sino de los que están. Si están 200 reunidos, con que se consiguiera más votos afirmativos que negativos de esos 200, es decir, si hubiera, por ejemplo, 100 abstenciones, 51 síes y 49 noes, con 51 votos se conseguiría por mayoría simple, ¿vale? Mientras que en el caso de una mayoría absoluta siempre necesitaremos 176 votos, que es la mitad más uno de los que son, y son 350. ¿Me seguís hasta aquí? Muy bien. ¿Qué sucede? El gobierno es el segundo de los poderes del Estado, no es las Cortes Generales, no son las cámaras, no es el Congreso y el Senado. El gobierno es lo que queda configurado a raíz de esas elecciones. Entonces, el gobierno es, pues normalmente, pues hay un presidente de gobierno que es investido en la Cámara y este señor elige a su equipo de gobierno, que son sus ministros y ministras, que actúan en su vertiente política en Consejo de Ministros y en su vertiente administrativa como titulares de los diferentes ministerios. Así como hemos dicho que en el Congreso lo que se aprueban son leyes orgánicas y ordinarias, con estas mayorías que acabamos de decir, en el Gobierno lo que se aprueban son reglamentos. Y los reglamentos son normas de rango inferior a la ley. Siempre deben supeditarse a la ley. ¿Por qué? Porque el Gobierno no puede legislar.
El gobierno no puede hacer leyes. El gobierno puede aprobar unas normas que siempre estarán supeditadas al contenido de la ley, porque quien tiene la posibilidad de aprobar leyes como normas superiores son las cámaras que están elegidas directamente por el pueblo. La representación del pueblo es el Congreso, con todas sus formaciones políticas, porque todas las formaciones políticas que hay en el Congreso son la representación de lo que quiere el pueblo español. El hecho de que haya diputados de Podemos, por decir un grupo, significa que hay gente que quiere que Podemos gobierne. El hecho de que haya diputados de Vox significa que hay gente que quiere que Vox gobierne. Ahora tenemos lo que se llama un parlamento, hablo de Podemos y Vox porque están en ambos extremos y no estoy echando un rollo político, estoy echando un rollo de lo que es el estudio de lo que es el Estado, ¿vale? Por eso os pongo los ejemplos, no estoy hablando de nadie en concreto. Bien, entonces, esto lo que significa es que el pueblo es el que elige a sus representantes en el Congreso y en el Senado, y es ahí donde se aprueban las leyes con toda esa representación de todas las cámaras, o sea, de todos los partidos políticos y, por tanto, de todo el pueblo español, donde se pueden aprobar las leyes que son las normas superiores. El gobierno es el que gestiona, es el ejecutivo, es el que surge de esa cámara y es el que ha conseguido una investidura, porque claro, no pueden gobernar al mismo tiempo 350 diputados pertenecientes a distintas formaciones políticas. Sí que pueden legislar, sí que pueden llegar a acuerdos para aprobar leyes que vayan a ser de aplicación, porque ahí están manifestadas todas las sensibilidades, pero no pueden gestionar, que la acción de gobierno es una acción más rápida, más dinámica y más de gestión. Por tanto, el gobierno lo que puede aprobar son reglamentos, que son siempre normas que han de sujetarse a las leyes, y esas leyes han sido aprobadas por todas las fuerzas políticas, consiguiendo esas mayorías. Y el reglamento que hace el gobierno siempre va a ser sujetándose a la ley, por tanto, sujetándose a la Cámara. ¿Me seguís hasta aquí? Todo esto lo tenéis que tener claro, porque cuando escuchéis a los periodistas, cuando escuchéis la radio, cuando escuchéis cosas, debéis saber dónde está en la realidad, porque hay mucha manipulación y luego aparte, porque esto necesitáis saberlo para entender vuestros temarios de posiciones, ¿vale? Porque hay que saber distinguir entre una ley y un reglamento, un real decreto, un decreto ley y un decreto legislativo. Es que tengo que distinguirlo, porque si no, es muy difícil que yo pueda llegar a sacarme el examen bien, ¿vale? Entonces, ley orgánica, ley ordinaria y el gobierno reglamentos. Los reglamentos son fundamentalmente de dos tipos. Lo que sería un decreto, ¿vale? El decreto es aprobado por el presidente del gobierno o en Consejo de Ministros. Es decir, o por el presidente del gobierno actual, que es Pedro Sánchez, o el Consejo de Ministros, que se juntan y aprueban un decreto. Y luego la orden ministerial por el ministro correspondiente. Pues Félix Bolaños es un ministro, que se me ocurre ahora, pues puede dictar una orden ministerial. A su vez, la orden y el decreto tienen jerarquía. La orden está por debajo del decreto, ¿vale? El decreto llevará al Real delante porque estamos en una monarquía parlamentaria. Entonces, el gobierno aprueba un decreto y ese decreto automáticamente, al ser nacional y en monarquía parlamentaria, lleva el Real delante. Real decreto. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Bien, ese Real Decreto que aprueba Pedro Sánchez, por ejemplo, o en Consejo de Ministros, lo aprueban en virtud de una potestad que tienen atribuida, que es la potestad reglamentaria. No tiene que aprobarlo nadie, nadie tiene que convalidar ese Real Decreto. Un Real Decreto que se dictará por el Gobierno en virtud del poder que tienen de dictar reglamentos, siempre sujetándose a las leyes. Si hay una ley, por ejemplo, que habla de cualquier cosa, pues yo qué sé, no sé cómo decir, la ley de bases del régimen local. Esta ha sido aprobada en Cámara Legislativa. Y si lo que hacemos es un reglamento o un decreto por el cual lo que se está haciendo es hablar de de lo que es la mancomunidad, por ejemplo, y desarrollar aspectos de esa mancomunidad que se recogen ya en la ley, ¿vale? En la ley de bases del régimen local, eso lo puede hacer el gobierno, pero siempre sujetándose a lo que dice la ley, puede desarrollar aspectos, pero nunca legislar. Este decreto aprobado por el gobierno
por el presidente o en Consejo de Ministros, no necesita ninguna autorización porque el gobierno tiene potestad, pero ojo, que no lo hace arbitrariamente, que está prohibida la arbitrariedad de los poderes públicos, que lo hace sujetándose a la ley. Entonces, realmente la capacidad de maniobra que tiene un gobierno es la de gestionar, pero no puede en ningún caso, mediante una norma reglamentaria, lo que nunca puede hacer va a ser legislar ni cambiar cosas. O sea, ese poder está sobreestimado, el poder del gobierno. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que existen dos mecanismos distintos y diferentes, que son los decretos legislativos y los decretos leyes, que son dos mecanismos distintos, que es lo que tenemos que entender ahora mismo y que es lo que constituyó la cuestión de ayer, ¿vale? Un decreto legislativo es cuando lo que sucede es que las cámaras facultan al gobierno, le otorgan la posibilidad de que elabore una norma o apruebe una norma con rango, valor o fuerza de ley. El decreto legislativo se forma de dos maneras diferentes, pero creo que lo entendáis muy bien ahora. El decreto legislativo puede darse mediante una ley de Congreso y Senado, ordinaria, normal, por la que se le dice al gobierno que refunda en un único texto leyes que ya hay. Muy bien, Nuria, leyes que ya existen. Entonces, hemos dicho que la posibilidad legislativa solo la tienen las cámaras porque son la representación del pueblo. Entonces, la Cámara Legislativa dicta una ley por la que le dice al gobierno, tú, gobierno, coges todas las leyes que nosotros, Cámara Legislativa, Congreso y Senado, hemos aprobado en materia de seguridad social y las refundes en un único texto, que será un texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. Entonces, el gobierno lo único que hace es coger ya las leyes que hay aprobadas, dispersas, que hablan sobre la seguridad social de, pues, el régimen especial de no sé quién, el régimen general, el régimen no sé qué, estoy poniendo un ejemplo, que me lo estoy inventando. Y entonces las junta en un único texto, que es más rápido para el gobierno, porque precisamente el gobierno se encarga de gestionar, de ejecutar, de hacer pim, pam, pam, ejecutivo. Entonces lo coge y lo junta en un texto único, que vendrá a derogar, a anular los textos que están, porque realmente lo que está haciendo es compilar, es juntar esas leyes en un único texto, pero en ningún caso está creando una ley, está poniendo algo que no haya aprobado el Congreso de los Diputados, porque lo único que está haciendo es coger leyes y hacer, pues cogerlas, las que ya están aprobadas, y concentrarlas en un texto, pero sin modificar nada. ¿Me seguís? El texto que se apruebe será decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de tal, tal, tal. Y llevará el Real delante porque es monarquía parlamentaria y es nacional. Pero, aunque haya sido aprobado por el gobierno, nunca el gobierno va a legislar, no legisla. Simplemente ha hecho ese trabajo que le han mandado las Cortes. Otra posibilidad de hacer un decreto legislativo es que las Cortes dictan unas directrices que se llaman bases, otorgan esa ley de bases, que se llama así, donde se dice base primera y hay un precepto, base segunda y hay un precepto. Se establecen esas directrices por las Cortes, que son la representación del pueblo español, que son quienes pueden legislar, y se le dice mediante esa ley de bases que el gobierno haga un texto articulado. Esto es lo menos que encontramos, esto no lo solemos encontrar con frecuencia. Significará que el gobierno coge ese texto estructurado en directrices o bases y lo pone por artículos, pero tampoco inventa nada. Tampoco puede cambiar nada, ni añadir ni cambiar. Lo que tiene que hacer es coger esas bases dadas por las Cortes y establecer un texto clasificado y articulado,
lo que hace es una función simplemente de lo que sería el currela. O sea, no crea ni inventa nada. No puede cambiar ninguna de las directrices o bases dadas por las Cortes. Lo único que hace es poner el texto por artículos. Esto no se suele ver. Lo que se ve es el texto refundido. Bien. Y la otra figura es lo que vimos ayer. Ordenar, no. No, o sea, las bases son las directrices. Lo que hace el gobierno es establecer un texto por artículos, lo que tú conoces como una ley. Es ordenar todas esas ideas por artículos. Es que una ley, sus artículos, sus capítulos, sus títulos, tiene una ordenación concreta y determinada. Es como un libro. O sea, primero tiene que haber un título preliminar, un capítulo preliminar. Exacto, la ordenan, eso es, Nieves. Sí, 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 la estructuran, por decirlo de alguna manera. Eso, ordenan y estructuran. La configuran, pero digamos que no crean contenido, lo que hacen es del continente, ¿vale? Y la otra posibilidad es lo que vimos ayer. Lo que vimos ayer no es un real decreto. Lo que vimos ayer es un real decreto ley. Real decreto ley, que es otra cosa diferente. Llevan todos estos el Real delante porque son democracia parlamentaria, ¿vale? O sea, es monarquía parlamentaria, perdón. Entonces, por eso llevan el Real delante. El decreto es un reglamento, lo que aprueba el gobierno, que lleva el Real delante. El decreto legislativo es una norma con rango, valor o fuerza de ley, que es lo que os acabo de explicar, pero que realmente sea texto articulado o sea texto refundido. Quien la ha creado han sido las Cortes, por eso tiene rango, valor o fuerza de ley, aunque haga el trabajo el gobierno, las creaciones de las Cortes, entonces lo que tiene es rango, valor, fuerza de ley. Y el decreto ley, también ese decreto legislativo, llevará el Real delante por monarquía parlamentaria, y el decreto ley es la figura que vimos ayer, que también es norma con rango, valor o fuerza de ley y que vamos a explicar a continuación en qué consiste y que igual llevan el Real delante porque es monarquía parlamentaria. Los periodistas hablan de Real decreto. No es Real decreto ley, es que un Real decreto es un reglamento y un Real decreto ley es lo de ayer. El gobierno aprueba en diciembre 3 reales decretos leyes. ¿Y esto qué es? En situaciones de urgencia, de necesidad o como la que se produjo, que el gobierno se encontraba en funciones y las cámaras estaban disueltas todavía, creo recordar. No, no estaban disueltas. ¿O sí? Bueno, no sé. Se dan circunstancias en las que no estaban disueltas porque ya había habido elecciones, pero todavía no sé si se había elegido presidente del gobierno porque llevamos un descalabro político que es una pasada. Bueno, ¿qué pasa? Que parece ser que había, antes de que finalizase el ejercicio, había situaciones de urgencia y de necesidad, pues para tomar determinadas medidas para la entrada del año, pues medidas que se habían adoptado ya en la anterior legislatura y que ahora pues había que continuarlas, pues como lo del gas, la luz y cosas así. Entonces, normalmente este decreto ley se suele aprobar en cuestiones laborales, en cuestiones de estatuto de los trabajadores, pues siempre o puede adoptarse esta figura del decreto ley, ¿vale? Y el decreto ley consiste en que se dan estas situaciones y se permite por la Constitución que el gobierno dicte. Ahí sí que legisla, se le permite que legisle, dicte un decreto ley donde establece cuestiones reservadas a ley, algunas no se pueden, por ejemplo, materias reservadas a ley orgánica no se pueden aprobar por decreto ley, ¿vale? Determinadas materias no se pueden aprobar por decreto ley, pero hay otras que sí, que normalmente son estas, de estatutos de trabajadores, de cuestiones sociales, etcétera. Entonces, se le permite que haga esa norma que tiene una vigencia de 30 días solamente. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede legislar. Es una situación de urgencia y de necesidad, se le permite que apruebe eso, que va a tener una vigencia de 30 días y que debe necesariamente pasar por el Congreso para ser convalidado o derogado. ¿Por qué? Porque es una norma con rango de ley. ¿Me seguís? Entonces solo va a tener esa vigencia de 30 días.
Se le permite que haga decreto ley, lleva decreto porque lo hace el gobierno, y ley porque tiene norma con rango de ley, que solo va a tener esa vigencia y que luego debe aprobarse en el Congreso. Si el Congreso la convalida, pasará a permanecer en el ordenamiento jurídico, pero si no la convalida, solo habrá pervivido 30 días y desaparecerá. Un decreto ley, igual que un decreto legislativo, puede modificar leyes, evidentemente, porque tiene el mismo rango, el mismo valor y la misma fuerza que una ley. Pero un decreto ley solo lo podrá hacer cuando esté convalidado por el Congreso, que es el único que puede legislar. Bien, ayer había 3 decretos leyes, 2 fueron aprobados y 1 no. Pues el que no fue aprobado, pues ya está, pues desaparecerá. Su vigencia, como no fue convalidado, como fue derogado, pues su vigencia terminará. Si fueron publicados el 20 de diciembre del 2023, pues el 20 de enero ya no será de aplicación. ¿Lo habéis entendido bien? Bien. El decreto ley lo han utilizado todos los gobiernos. Entonces, cuando escuchéis, es que esto no debe hacerse por decreto ley porque no sé qué, lo han usado todos los gobiernos. El gobierno de Mariano Rajoy lo aprobaba casi todo por decreto ley. ¿Por qué? Porque además yo me acuerdo perfectamente porque entonces yo daba clase y modificábamos los temarios y todas estas cosas y aprobaron en su legislatura decretos leyes, no os podéis imaginar la cantidad. ¿Por qué? Porque tenían mayoría absoluta en el Congreso. El PP tenía mayoría absoluta en ese momento y era más rápido para el gobierno aprobar un decreto ley, que lo hacía el gobierno, y como tenían mayoría absoluta en el Congreso, se convalidaban todos sistemáticamente. ¿Qué diferencia habrá entre legislar así o legislar llevando un proyecto o una proposición de ley a las cámaras? Pues que si yo llevo el proyecto o proposición de ley a las cámaras, que ahí, Eva, es distinto, porque un proyecto de ley es una iniciativa legislativa del gobierno. Eso quiere decir que el gobierno de la nación coge y plantea un texto para que sea aprobado como una ley, ¿vale? Entonces yo llevo mi texto y lo meto en el Congreso y lo tramito como proyecto de ley y ya pues hablan todos los partidos políticos, todos los diputados y al final unos introducen enmiendas, otros dicen pues yo lo apoyaré pero si hacemos esto, otros tal. Entonces ahí se negocian, que es lo que siempre se hace en política, en lo que es el trámite parlamentario. Se dice, pues yo quiero esto, pues yo esto otro, pues no te lo doy, pues yo esto sí que lo añado, pues esto no lo apoyamos, pues esto, y así todos. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se tramita como proyecto de ley, al final la ley que sale aprobada es una ley en la que han puesto su impronta todas las formaciones políticas, ¿vale? Si lo presenta el gobierno se llama proyecto y si lo presentan cualquiera de los otros que tienen iniciativa legislativa, que puede ser el Congreso con un número de diputados o formaciones políticas, el Senado, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas e incluso la iniciativa legislativa popular, se llama proposición de ley. Entonces, por ejemplo, se pueden juntar X ciudadanos y esos ciudadanos hacen una proposición de ley con más de 500.000 firmas acreditadas. Entra en el Congreso y se tramita como ley. Mientras que si lo que hacemos, en vez de hacerlo por el trámite de proyecto y proposición de ley, donde va a entrar como texto y se va a tramitar y van a hablar todas las formaciones políticas y todos van a poner su impronta y todos van a hablar, si se hace como decreto ley, lo que sucede es que aquello no se debate. Entonces, en gobiernos que han tenido mayorías absolutas, ha sido muy habitual que legislasen a golpe de decreto ley, porque luego se convalida automáticamente por tener mayoría absoluta en el Congreso. ¿Me seguís? Así que las críticas a lo han hecho por decreto ley, no sé qué, que lo hacen todos por decreto ley. Y cuando se tiene mayoría absoluta en el Congreso, normalmente los gobiernos hacen decretos leyes porque la convalidación, lo de ayer ya visteis, que fue, bueno, yo no entro en valoraciones, ¿vale? Pero digamos únicamente que hubo muchas complicaciones para que fuera aprobado un decreto ley, ¿vale? Por una fragmentación parlamentaria, por muchas cosas que todos conocéis, que se dicen, ta. Bien.
pero que, no, que lo habitual es que cuando se tiene por parte del gobierno, su partido político tiene mayoría absoluta en el Congreso, es entonces cuando van a golpe de decretazo, ¿vale? Así que hay que poner en cuarentena muchas de las cosas que escuchamos, ¿vale? Entonces, ayer lo que se planteó fue unos decretos leyes, que eran unas normas que tienen rango de ley, que dicta el gobierno con ese carácter provisional que solo les permite 30 días y que luego deben convalidarse o derogarse en el Congreso. Si se convalidan, pasarán a formar parte del ordenamiento jurídico como si fueran leyes y si se derogan, pues como si nunca hubieran existido. Así que no son decretos, no son reglamentos, no, son normas con rango de ley. Y sobre todo, tened muy claro que quien legisla y quien puede hacer determinadas cosas es el Congreso, que es la representación del pueblo, donde están todas las formaciones votadas por el pueblo. Y que el gobierno es única y exclusivamente el que ejecuta, ¿vale? Que hay muchas veces que se atribuyen cosas a quien no las tiene y tal y cual y pascual, ¿eh? Esta visión hay que tenerla clara. Eva, ¿ves qué diferencia hay entre lo que es una ley o un reglamento y un proyecto o proposición de ley? Muy bien. Hay veces también que lo que sucede es que el gobierno hace lo siguiente: aprueba un decreto ley con esa vigencia de 30 días, que, pues yo qué sé, porque corre prisa o porque es necesarias esas medidas, y luego dice, bueno, voy a meterlo como un proyecto de ley, aunque me lo convaliden. Aunque me lo convaliden en el Congreso, lo voy a meter como proyecto de ley para que se tramite como ley y para que otros partidos políticos puedan decir sus enmiendas, sus cosas o sus opiniones o cosas que quieran conseguir y modificamos. Y entonces se acaba aprobando como una ley. Yo eso también lo he visto. Y primero se ha aprobado un decreto ley que se ha convalidado y luego ha salido aprobada una ley porque lo han tramitado además como proyecto de ley, una ley que recoge esos aspectos del decreto ley y añade cosas y variaciones que han aportado transformaciones políticas. Esos gobiernos suelen ser, digamos, los más democráticos, por decirlo de alguna manera, porque son aquellos que utilizan realmente bien esa norma jurídica y es que la usan cuando es necesario por prisa, etcétera, y luego pues dicen, bueno, ahora que es de aplicación, me la han aprobado, la seguimos aplicando, pero lo voy a tramitar igual como proyecto de ley por si alguna formación quiere dialogar y podemos modificarlo y más a gusto de todos. ¿Me seguís? ¿Habéis aprendido bien esta cuestión? ¿Lo tenéis claro ahora? ¿Lo veis distinto a como lo veíais antes? ¿Lo veis igual? Decidme algo. Muy bien. Eva, Carol, Azucena. Ah, vale, nada, Eva, que si lo ves mejor que antes, que si te ha aclarado esto. Vale, muy bien. Vale, fenomenal. A ver, yo creo que esto es necesario, o sea, de verdad, ¿eh? Porque para entender, vamos a ver, esto es como si estuviera intentando explicar derivadas, pero no manejamos bien los números, las sumas y las restas, ¿vale? Entonces, claro, para poder, o hacer ecuaciones, ¿no? Si no manejamos las sumas y las restas. Entonces, tenemos que tener bien la estructura de lo que es la política y lo que es el sistema político y lo que es el sistema jurídico político, ¿no? Para comprender, pues estas cuestiones, ¿eh? Por eso me he detenido aquí y aunque me quedo en el mismo punto del otro día, porque me va a explotar la cabeza con la densidad de la explicación, pues creo que ha sido interesante porque lo entendamos bien y sobre todo porque hemos hablado de una cuestión que es muy de actualidad, ¿eh? Y bueno, pues es que yo he escuchado a lo largo de la tarde de ayer y del día de hoy muchas burradas jurídicamente hablando, ¿eh? O sea, yo no entro en valoraciones de opinión.
sino pues que escucho mucho, pues que escucho, ni han aprobado el Real Decreto. Bueno, pues no, es que no es un Real Decreto, vamos a hablar con propiedad, porque claro, Real Decreto, pues entonces ya, y luego ya el discurso va por otros derroteros y ya se dicen cosas que no son verdad y todo eso lleva a esto y a lo otro y a lo demás allá. Si no aprueban el proyecto en el Congreso, sigue en vigor el Real Decreto Ley. Si el Real Decreto Ley Lucinio fuera convalidado y luego se tramita como proyecto de ley y no sale aprobada una ley, el Real Decreto Ley seguiría en vigor, claro que sí, porque ha sido convalidado. Lo que pasa es que eso es una situación hipotética muy difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ha sido convalidado un Real Decreto Ley, que ha sido un texto redactado por el Gobierno y lo convalidan en el Congreso, el que luego se tramitase como proyecto de ley, es que lo normal sería que saliera aprobado, porque si ya ha sido aprobado precisamente el texto gubernamental, otro texto donde se contentase además a más personas, o sea, a más grupos políticos, lo normal es que se aprobase más, ¿no? O sea, quiero decir, es una situación que como pregunta teórica me parece perfecta, pero en la práctica pues sería difícil, ¿vale? Lo normal sería que luego se tramitase como proyecto y saliese aprobada una ley que derogase a su vez el Real Decreto Ley, ¿vale? Lo que pasa es que ahora ya no me atrevo a decir nada, porque claro, con estas cosas que estamos viviendo, que vivimos cosas que decimos, pues esto cómo puede estar pasando, pues no sé, igual llegaría a una situación que estaría claro, pero igual se daría una situación rara, rarísima, que yo ya no me atrevo a decir nada, ¿vale? Pero lo normal sería eso, Lucinio, buena pregunta, ¿vale? Es una pregunta que me indica que has entendido la cuestión. Vale. Vale, chicos, pues entonces el próximo día seguiré en el mismo punto, porque la clase ha sido de otra cosa, ¿eh? O sea, quiero decir, pero bueno, creo que interesante que lo sepamos todos, ¿eh? ¿Vale? Sí, la elaboración de las leyes y la iniciativa legislativa, ¿vale? Está explicado más despacio de lo que lo he explicado hoy. Pero, bueno, viendo otra vez lo que hemos visto hoy, os veis esas píldoras, yo creo que lo llegaréis a interiorizar bien. Lo que pasa es que hoy sí que al hilo de que ha pasado en la realidad, al hilo de que lo estamos viviendo ahora, al hilo de que hoy vais a escuchar noticias y lo vais a oír, pues quizá como que es más pragmático, ¿no? Verlo ahora se ve de mejor manera. Y sobre todo al hilo de que esto, si lo entendéis bien, luego cuando escucharéis muchos periodistas. Hay otros que no, ¿eh? O sea, hay gente que lo explica bien, ¿vale? Pero hay otros que no. Normalmente los que salen como periodistas que son politólogos, o sea, los que se llaman politólogos o que se dicen, tenemos aquí a este politólogo y tal, esos controlan bastante y lo explican bastante bien. Pero los que encontráis que son así como tertulianos, esto es un poco infernal, ¿eh? Vale. Bueno, muy bien, pues entonces el próximo día nos vemos, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros. Buen fin de semana. Frío, fresquito. Poneros la calefacción, ¿eh? Que vaya muy bien. Adiós.